Gloria a Dios. Saludos, saludos, Marisa, Dios te bendiga. Saludos a Puerto Montt. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bueno, vamos a esperar mientras se van conectando. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que nos va a ayudar a entender el mundo espiritual. Vamos a tocar un tema sobre el cerebro y el trauma. ¿Qué sucede cuando ha habido un evento negativo? ¿Qué sucede cuando ha habido un trauma? ¿Qué pasa con eso si no se ministra? Por eso que el tema de hoy está fuerte y a la vez potente, porque nos va a ayudar a entender también que toda herida que podamos vivir de un pasado se tiene que solucionar. Toda herida que se ha vivido de un pasado, de alguna contaminación, se tiene que sanar, porque si no el enemigo lo va a tomar como un derecho legal. Ese va a ser el tema que hoy vamos a escudriñar, basados también a través de la palabra que dice la Escritura. Vamos a estudiar un poco neurociencia o neurología, qué dice la ciencia, qué dicen los neurólogos cuando hay un trauma. Todo este estudio lo terminé ya en la madrugada, los últimos detalles estudiando este tema, y un tema muy, muy interesante y muy potente también, donde va a ser de una enorme bendición para aquellas personas que después van a ver el video, puedan entender que toda herida que no es sanada, el enemigo lo va a tomar como un asidero, como una entrada, como un derecho legal. Un trauma vivido de niñez puede estar de adultez. ¿Por qué no se ha borrado? Porque hay memorias que están ahí, memorias de los recuerdos, memorias que se activan durante un tiempo. Por eso es importante entender que el cerebro actúa de una manera impresionante. Por eso que una de las cosas que más tiene el cuerpo, de miles de millones de neuronas, es el cerebro. Y el cerebro, que pesa 1,5 kilos, pero importante entender cómo actúa. Hoy vamos a estar hablando del tema, después lo vamos a subir a las redes sociales, el cerebro y el trauma. ¿Qué pasa cuando hay un trauma? Cuando hay una herida. Y qué interesante que el cerebro, como hablaba anteriormente, pesa 1,5 kilos, 1,5. Y ahí donde hay millones de neuronas, 100 millones de neuronas moviéndose. Las neuronas son células especializadas en el cerebro. Tiene millones de proteínas y cada uno se conecta con 10.000 billones de conexiones en todo lo que pensamos y decimos y acumulamos dentro solamente de 1,5 kilos. Ahí donde están las memorias, los recuerdos. Ahí donde trabaja el hipocampo. Ahí donde trabaja la mente consciente, subconsciente, inconsciente. Es un mundo. Pero hoy a través de la Escritura vamos a estar viendo qué dice la Escritura o qué dice la palabra de este tema. Entonces, cuando entramos a entender este misterio, el cerebro, cuando se ve en una situación de trauma, lo que hace es que el cerebro, a través de diferentes órganos, tiende a que las emociones se puedan alterar. Ejemplo, un hombre cuando entra con una pistola a una tienda, tú estás ahí, entra el hombre con una pistola y tú quedas con miedo. Cuando el cerebro interpreta lo que está sucediendo, lo que está pasando, a la vista, a lo que entró por la vista inmediatamente, el cerebro reacciona en una situación alarmante. El cerebro tiende a protegerse por una situación, por algún caos. Cuando el hombre entra, estamos hablando del tema, el trauma, el cerebro cuando hay un trauma, que muchas veces en esas mentes quedan después en los recuerdos. Por eso es que cuando una persona entra a una tienda con una pistola, inmediatamente empieza el miedo. Y el cerebro inmediatamente empieza a notar que hay un peligro. Cuando el cerebro interpreta lo que está pasando a través de la vista, inmediatamente el cerebro reacciona con una situación alarmante, fuerte. ¿Por qué? Porque está nuestra identidad, la supervivencia, empieza a desarrollar una serie de procesos que en sentido bloquea un poco al cerebro. Una situación traumática, estamos hablando de neurología,
médicamente está comprobado que cuando hay un evento traumático, el cerebro tiende a bloquearse. Mire qué interesante, hoy vamos a ver un tema muy apasionado que dice la escritura. Cuando nosotros percibimos una imagen de una experiencia impactante, quizás de niño, tuviste un evento traumático, herida, falta de amor, violación, un divorcio, te engañaron, confiaste en alguien, te defraudó, confiaste en una persona y te marcó y tuviste una herida, no conociste a tus padres, te dañaron. Todas esas heridas, esos traumas, cuando nosotros percibimos alguna imagen de una experiencia impactante hacia nuestra vida, en cualquier llamado, ese es el trauma que es algo desagradable. Porque cuando llega a los ojos y pasa por nuestro cerebro, en las primeras estaciones donde pasa el cerebro son el sistema de proceso, el procesamiento en que podamos reconocer, o sea, el reconocimiento de lo emocional porque fue dañado. Una de las primeras estaciones de nuestro cerebro es reconocer qué está pasando en las estructuras involucradas de la memoria. Siguiendo con el caso del cerebro por la vista, que uno pueda mirar que hay una persona, hablaba el caso, cuando hay una persona que llega con un arma, está alarmando, asustando a la gente, tú percibes eso. Entonces una pistola está alarmando, la gente se asusta y el cerebro empieza a gestionar una memoria y es el cerebro es muy asociativa, o sea, causa muchas asociaciones y reconoce de una persona que lleva el arma. El cerebro reconoce a la persona que lleva el arma y el cerebro lo asocia con una serie de peligros que afectan a la persona. Que porque lleva un arma, inmediatamente el cerebro capta esa imagen y porque piensa, puede herir a una persona, puede matar a alguien, puede matarme. Entonces el cerebro inmediatamente capta la idea de un peligro. Cuando el cerebro asocia estas estaciones, el cerebro reconoce esta situación de peligro, la siguiente estación es el procesamiento emocional. Cómo me afecta a mí, a mi situación, cómo afecta al trauma y cómo lo procesas también. Por eso es que cuando hay un trauma, una herida, el cerebro hace la misma asociación. Un evento traumático, una falta de amor, una violación, un evento negativo, te engañaron, te hirieron, inmediatamente el cerebro empieza a hacer una asociación y empieza a reconocer que hay una situación de peligro porque tu organismo, tu cuerpo empieza a funcionar diferente. Tu respiración ya no es la misma porque está en movimiento de un trauma, de un shock. Y eso afecta a la situación y el cerebro empieza a procesar eso. Luego, cuando el cerebro empieza a reconocer la herida, el trauma, luego vamos a la estructura llamada la amígdala del cerebro, que lo hemos hablado en otra enseñanza, que la amígdala del cerebro es una pequeña, muy pequeña, es como una almendra y es parte del cerebro que está ahí involucrada las emociones. Entonces, cuando el cerebro ve una situación de trauma, de una herida, de algo que te sucedió, inmediatamente el cerebro empieza a enviar a las diferentes asociaciones dentro del cerebro y ahí entra la amígdala del cerebro donde están las emociones. La amígdala es la que da el sentido emocional al trauma que uno está viviendo. Mire qué interesante eso, por eso que la amígdala del cerebro, que es como una pequeña almendra, inmediatamente ahí donde van las emociones, los gustos, y cuando la amígdala se siente atacada, también empieza a funcionar de una manera ya no correcta, porque está viviéndose un trauma. Estoy hablando la parte neuronal o neurología y la parte también espiritual. Por eso es que es importante entender, cuando empecé a estudiar este tema sobre el cerebro y cómo actúa, me encontré con mucha belleza y a la vez también importancia, de darle importancia a las cosas que podamos vivir. Por eso que hay cosas que nosotros tenemos que trabajar. Cuando dice la Escritura, renovado el espíritu de vuestra mente, está diciendo que la mente es un campo de batalla. Si ve algo en un trauma, el cerebro inmediatamente empieza a activar
Empieza la amígdala, luego está el hipocampo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, empieza el tálamo y todo el funcionamiento dentro del cerebro empiezan a asociar todos los eventos traumáticos que se está viviendo. Si ve un arma, la amígdala se asusta, pero si ve una flor, la amígdala se alegra. Qué interesante eso, por eso es que todas las emociones están ahí en la amígdala. La amígdala está involucrada en los procesos de miedos, de traumas, de falta de amor, falta de perdón, herida, violaciones, engaños, divorcio. Ahí está asociada la amígdala, todo ataque de trauma. En ese momento, la persona, cuando se siente ahí con esa herida, inmediatamente empieza un problema hacia las personas que si no se canalizan, entonces se puede volver un caos. Pero por eso es que es importante entender que todo ataque de trauma en ese momento la persona, en ese momento la amígdala explota en una reacción a lo que se está viviendo. Ahí se producen los ataques amigdalares, porque tiene una reacción que ve al peligro. Entonces cuando la amígdala ve la situación de peligro, es como que se protege porque algo está sucediendo. Y cuando la amígdala reacciona a un trauma, ahí donde se sitúan una serie de bloqueos en el cerebro que hace que el estrés empiece a aumentar, que es porque se está viviendo un estrés, se está viviendo un evento traumático. Y a través de ese estrés, entonces la amígdala no empieza a funcionar de una manera correcta, porque empiezan una serie de alteraciones. Y cuando la amígdala reacciona a ese trauma que se sitúan, empiezan los bloqueos en el cerebro y hace que venga el estrés, viviendo por una situación como lo que hace también el hipocampo, donde están las memorias. El hipocampo, ahí están las memorias, donde están las memorias que empiezan a encogerse. En el hipocampo, cuando hay un trauma, se empieza a encoger, se reduce y empieza se emite la memoria y ya a veces no procesa lo que está sucediendo y ahí se producen los bloqueos. Ha sucedido que muchas veces recuerde que cuando hay un trauma, a veces de niño, ejemplo, una violación, cuando hay una violación no se acuerda de todo el trauma. La persona le pregunta, va a la policía y le dicen, ¿qué te sucedió? No me acuerdo. No me acuerdo de qué pasó y empiezan a buscar preguntas, cómo era la persona, qué marcas tenía en su cuerpo, cómo era su rostro. No me acuerdo. ¿Por qué? Porque el evento traumático lleva a un trauma, el hipocampo se bloquea. Es como que se bloqueara algo y los recuerdos se bloquean. En cambio, la amígdala, por el contrario, por el estrés, por el trauma, se expande, crece la amígdala y la parte del hipocampo empieza a encogerse. Y ahí empiezan los primeros fenómenos que afectan mucho a una situación traumática. Durante el tiempo que se ve viviendo esta situación traumática, los sistemas de memoria del cerebro están bloqueados y hace que no podamos recordar bien lo que se está viviendo. Por eso que eso es un trauma. Un trauma es que no se recuerda con totalidad lo que se vivió. ¿Por qué? Porque cuando hay un evento negativo, el cerebro ve que hay un peligro y ahí empieza a asociar tanto el hipocampo, los hemisferios, la amígdala, y todo empieza en una asociación de un peligro y se produce en que hay olvidos. Interesante eso, hermano. Por eso que toda situación de un trauma, toda situación de un evento negativo va a hacer que tú te olvides de alguna situación, no te vas a acordar en su totalidad. Estamos hablando claramente sobre neurología, sobre lo que dice la ciencia, y esto está médicamente, neurológicamente comprobado. Por eso que cuando hay un caso de un trauma, ejemplo, en una violación a alguien de una niñez o adultez, parte del cerebro hay cosas que no recuerda. Cuando hay una violación, la persona no se recuerda lo que vivió. ¿Por qué? Es lo que estoy hablando anteriormente. Porque el cerebro, al ver peligro, se bloquea en cierta área. El hipocampo se reduce.
cuando se reduce el hipocampo por el trauma que se está viviendo, pero en cambio la amígdala se agranda. Eso significa que cuando se agranda, las emociones son alteradas y se producen bloqueos mentales. Interesante eso. Por eso es que pasa muy a menudo que en una película, cuando uno pasa con un trauma, es como película que uno puede ver y pasan un trauma al interrogar, cuando se ve una película de acción, una película de policía, y hay un evento traumático, ejemplo, violaron a una persona, le preguntan sobre el evento, qué pasó, cómo era la persona, cómo andaba vestido, recuerdas algo, recuerdas su cara, tenía tatuaje, no tenía, recuerda algo de la persona, y la persona no se acuerda. ¿Por qué no se acuerda si lo vio? ¿Por qué no se acuerda si estuvo frente a frente con la persona, le vio el rostro, le vio lo que hizo? ¿Por qué no se acuerda? Es lo que estoy hablando ya varios minutos atrás, en que el cerebro, al ver una reacción de peligro, se bloquea. Y el hipocampo se achica, se mide. El hipocampo se mide. Cuando se mide el hipocampo, quedan recuerdos que no se recuerda a la persona. Se miden las secuencias de memoria. Cuando se miden las secuencias de memoria, no se acuerda de lo que le sucedió, no se acuerda del trauma, no se acuerda de la persona, no se acuerda de qué le hicieron. Pero en cambio la amígdala se hincha porque está en una alteración de peligro y empiezan los problemas emocionales o también los traumas que se producen en la amígdala o ataques amigdalares. Ahí entramos en otro mundo. Hay cosas, incluso en los casos, hay casos que cuando fue un evento tan traumático, la memoria se pierde. Y hay gente que no se acuerda de nada del evento traumático. Ahora, el hecho que no se acuerde qué pasó, eso, evento que no se recuerde, el trauma, la situación, eso no significa que el cerebro no haya guardado cómo se sintió en ese momento. Lo voy a decir de nuevo porque lo escuchó, no lo entendió. El hecho que uno no se acuerde de la situación traumática, y esto pasa a menudo, a todos nos pasa, un evento negativo, un divorcio, una muerte, una separación o una violación. En ese momento, como hablaba anteriormente, como hay una violación, un evento traumático, o hay una herida, o hay una falta de amor, hay una carencia, alguien te engañó, alguien te hirió, hubo un divorcio, tuviste un hecho traumático, inmediatamente mide los hipocampos y empiezan las alteraciones en la amígdala, porque la amígdala se inflama, en cambio los hipocampos se achica. Al achicarse quiere decir que se producen pérdidas de memoria. Por eso que ahora cuando se pierde, hay pérdida de memoria, no quiere decir que no se recuerde, que no queden ahí lo que sucedió. Recuerde que ahora no estamos diciendo que se acuerde de lo que pasó por el trauma, pero lo que no se recuerda, eso no significa que el cerebro no lo haya guardado, no haya guardado lo que sintió. Mire qué interesante eso, porque a través de un evento traumático, a través de un evento negativo, eso no está diciendo que quizás en el trauma tú no te recuerdas de situaciones. Y tomo mucho el caso de la violación a algo extremo, porque por eso le estoy hablando de cosas potentes, cosas graves, como también una mentira, un engaño, falta de amor, falta de perdón, te castigaron de niño, te golpeaba tu padre, tu madre no te abandonó, el padre llegaba borracho, te golpeaba, te hería. Todos esos eventos traumáticos hacen que en el mundo espiritual el cerebro reaccione por lo que se está viviendo. Ahí se llama trauma. Ahora, cuando uno le pregunta, toca mucho eso cuando hago administración, cuando hago liberación, y empiezo a escuchar las personas cuando me están o en una consejería o en una administración de liberación, le empiezo a preguntar sobre el evento traumático que vivió de niño. Y en el evento traumático que vivió, ahí las personas me empiezan a contar lo que le sucedió, lo que le pasó, pero otros no se recuerdan. Otros no se recuerdan. El padre la violó. El padre la violó. Pero hay cosas específicas que no se recuerdan. Ahí está lo que la neurología lo dice y lo que estoy hoy enseñando. A través del trauma, el hipocampo se reprime.
Y cuando se reprime, hay pérdida de memoria. En cambio, la amígdala del cerebro se activa porque está en un trauma, o pueden provocarse ataques amigdalares porque la amígdala trabaja con las emociones. Allí hay una emoción alterada, una emoción de miedo, una emoción de desesperación, una emoción de daño, y la amígdala se empieza a disparar. Pero vuelvo al punto, eso no significa que el hecho que no tengas recuerdo de un trauma no significa que no se haya guardado lo que sentiste, lo que viviste, eso quedó guardado. Y allí el enemigo utiliza ese pasado como un derecho legal. Lo hemos hablado en muchas otras clases. En muchas otras clases hemos enseñado que el enemigo trabaja a través del hemisferio izquierdo, porque allí está donde la capacidad en que no puede reaccionar. Ahí está la parte lógica, ahí está la parte en que el hemisferio izquierdo es analítico y no puede reaccionar a lo que es el hemisferio derecho, que es la parte de sueños, de visiones, de proyectos, de propósitos, de ideas, de surgir. Pero ahí vamos a otro tema más. Un tema lleva a otro tema. Entonces avancemos en el tema. Estamos hablando sobre el cerebro y el trauma. Si hay un evento traumático, y que aquí voy a decir algo con mucha responsabilidad. Es bueno orar por los eventos que viviste, pero eso no solamente queda ahí. Se tiene que trabajar esa área. Escuche bien esto. Si viviste un evento traumático de todas las cosas que ya mencioné, Dios puede hacer el milagro, puede hacerlo radical por misericordia, pero gran parte de eso no pasa así. ¿Por qué no pasa así de que Dios lo quite inmediatamente? Porque hay cosas en nuestra vida que tenemos que trabajarlas. Sanidad interior, liberación, confesar, Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando no hablamos, cuando no confesamos, se produce en nuestro interior trauma, hasta se producen enfermedades. Por eso que hay que hablar. Y muchos de quizás están predicando, quizás ministros, pero tuvieron en su niñez un evento traumático y todavía eso les persigue. Todavía vienen esos recuerdos. Eso significa que hay que liberarse, hermano. Y aquí con temor y temblor le hablo a gente que predica, a gente que usa quizás el púlpito. Hay que liberarse. O a lo mejor el que está escuchando esta enseñanza, los traumas que se producen en el cerebro, te tienes que liberar. Busca un ministro que te ayude. Busca un ministro que te haga liberación. No te puedes quedar ahí porque el trauma va a seguir. Tú puedes predicar, puedes hacer, pero ese es el don. El don es irrevocable. Dios te usa en milagros, en sanidades. Es el don. Pero eso no significa que se borró el trauma traumático que viviste en la niñez, o en la juventud, o en la adultez. Qué interesante, hermano. Qué interesante todo lo que hoy estamos aprendiendo. Pero avancemos porque hay mucho tema. Estoy recién en la página 5. Hay mucho tema que hablar. Entonces la memoria, cuando está en esos estados de trauma, de esos datos está deteriorado por el trauma. Sabemos que estamos mal por lo que estamos viviendo, pero no sé por qué de ahí sucede que se empieza a producir una amnesia. Miren qué interesante todo eso, porque el trauma produce una amnesia temporal, a veces también a largo plazo. ¿Por qué? Porque se vivió un evento traumático. Y vuelvo al punto, cuando siempre que me toca hacer una liberación o hacer una administración a alguien sobre sanidad o liberación, les pregunto qué pasó en tu niñez. Y cuando le pregunto qué pasó en tu niñez de una persona, bueno, lo único que se recuerda es que lo violaron. ¿Y qué más pasó? No me recuerdo. Cuando hago otras liberaciones, enseñanzas sobre un divorcio, ¿qué pasó? Tuve un divorcio. ¿Y qué más sucedió? No me acuerdo más. Porque cada evento traumático que nosotros vivamos se producen en memorias, y esas memorias, como está el cerebro, produjo un peligro. El cerebro empieza a reaccionar en los diferentes estados de asociaciones del cerebro. Ahí está el hipocampo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, la amígdala del cerebro, lo que estamos hablando. Por eso que en una situación de caos, de tristeza, inmediatamente los hipocampos se reprimen. Y cuando se reprimen se puede producir una amnesia. Por eso que hay amnesias que son temporales. Y hay gente incluso
Con respeto lo digo, que hay ministros que están predicando, pero tienen traumas de niñez, que no han hablado, que no han confesado, y a lo mejor los que están viendo esta enseñanza van a la iglesia, pero tienen su hijo en drogadicción. Muchos van a la iglesia, pero tienen un matrimonio destruido, quizás el esposo le castiga. Perdón lo que estoy enseñando, perdón lo que estoy hablando, pero la verdad, tengo que hablar la verdad para que seamos libres. Quizás la esposa maltrata al esposo, porque también se puede dar eso. Quizás los hijos golpean a los padres. Y tú vas a la iglesia, predica y todo normal, pero llega a la casa y es un caos. Y tú estás viviendo ahí un trauma. Ese es un trauma. Un evento de niño. Que tus padres te abandonaron. Tu madre no te quería. Tu padre llegaba borracho, ebrio, y te golpeaba hasta no dar más. Y hasta la madre a veces te tenía que colocar delante de tuyo para que no te golpearan más. Ese es un trauma. Eso es un evento traumático. Eso no quiere decir que cuando llegaste a Cristo se quitó todo. Hay cosas, hermanos, que hay que trabajar. Dios lo puede hacer, pero hay cosas que tenemos que trabajar. Para eso Dios puso los ministros, para eso Dios puso a gente que Dios capacitó en el don de la liberación o ministración. Tienes que hablar, tienes que confesar. Lo que no se confiesa no puede ser llenado. Mire qué interesante esa frase. Gracias, Señor. Lo que no se habla, lo que no se confiesa, no puede ser llenado. Entonces, en esas situaciones traumáticas del sistema de memoria se bloquean. Y es como el cerebro digiere, empieza como a buscar la manera que hacer, porque se empiezan a bloquear las funciones para protegerse. Inmediatamente el cerebro envía una protección, porque algo está sucediendo. Y ahí también cuando uno está en un proceso de trauma, también empieza otra cosa importante, que es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque a través de un trauma las áreas emocionales son dañadas. La área de autoestima quedan dañadas. Entonces ahí el enemigo trabaja en el trauma, pierden su identidad. Wow, eso es tremendo, hermano. Tenemos que saber quiénes somos. Ahí donde actúa en el cerebro la ínsula. La ínsula, que es lo que está aquí debajo, de lo que está aquí debajo de la oreja. Si tú te colocas los dedos acá, hay unos hoyitos, una perforación. Ahí está la ínsula, lo que está debajo de la oreja. Y la ínsula es el llamado a la identidad. Ahí donde se conectan mucho de la ínsula al cerebro. Y cambian, alguna parte del cerebro cambia porque se conectan todo eso. Todas esas emociones. La ínsula se comunica directamente con la amígdala, lo que hablamos anteriormente, la amígdala, las emociones, las alteraciones. La ínsula se conecta con la amígdala del cerebro, a la vez también se conecta con el hipocampo, con las emociones. Parte de conexiones que todo es un caos, por eso es que hay que trabajar en eso. Por eso que en una situación fuerte impacta el trauma, tanto el trauma que sucedió y la ínsula, que es donde está la identidad. En muchos casos la gente no tiene una identidad clara, pierde su identidad. La ínsula gestiona una parte corporal de la postura también del cuerpo. Por eso, producto de un trauma vivido, la postura corporal del cuerpo se encoge. Como que está con miedo, como no está erguido. En una situación de trauma siempre el cuerpo se reprime, siempre se baja la autoestima, mire qué interesante ahí, baja la identidad porque está siendo atacado por un trauma emocional. Y ahí el cuerpo empieza a ver la situación y se empieza a encoger producto de lo que se está viviendo. Por eso el cuerpo tiene la capacidad también de una resiliencia. El cuerpo tiene la capacidad de una resiliencia. Dios nos dio la capacidad como una resiliencia, que resiliencia es recuperarnos del trauma con la ayuda de Dios. Y Dios hoy a través de esta enseñanza nos está diciendo podemos recuperarnos de un trauma con la ayuda del Señor. Por eso que el cerebro aprende por hábitos. Escuche esto que interesante. El cerebro aprende por hábitos. A medida que tú los hábitos en la escritura, de santidad, de buscar, de predicar, de leer la palabra, a medida que tú hagas
hábitos, en situaciones, lo vas a aprender. Y ya no va a ser un pensamiento, sino se va a volver una memoria. Una memoria. Por eso si 1000 veces falla en algo, pero de tantas veces intentarlo, luego llegas a aprender. Qué interesante eso. Porque el cerebro, la mente que Dios creó, tiene la resiliencia de recuperarse de algo. Pero también importante que nosotros trabajemos en esto. Trabajar en palabras positivas. No decir cosas negativas, porque con las palabras van directamente al cerebro. Cuando tú hablas algo, no lo dices al aire, no lo dice a otra persona, sino tú te lo estás diciendo a tu propia alma, a tu propio espíritu, a tu propio cuerpo. Y te lo estás diciendo a ti mismo y empiezan a provocar las palabras se revierten. Mire qué interesante que no solamente una palabra negativa hacia una persona o a una situación, cuando una persona pasó un evento traumático y dice, ¿por qué me pasó esto? Y empiezan la emoción alterada. No es solamente que uno diga una palabra, sino que a la vez también uno se empieza a ministrar. Por eso tú tienes que pensar en forma positiva. No digas que yo no puedo. Sácate eso de tu mentalidad. Sácate eso de que no voy a lograr lo que yo quiero, no voy a conseguir ese trabajo. Todo pensamiento, palabra negativa, quítala de tu boca. No debe de haber en un cristiano una palabra negativa. No puede haber en un cristiano una palabra negativa, porque una palabra negativa lleva a que se haga un pensamiento, y no solamente un pensamiento, sino una memoria. Por eso la escritura en Filipenses 4, 8, 9 dice en esto, pensad. Qué interesante ese texto. Cómo se asocia todo a lo que estamos hablando del cerebro. En esto, pensad. En esto pensad, hermano. En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay cosas que habla Filipenses. Mire qué interesante, si hay cosas, y Sai es el número del hombre. Lo que Dios está diciendo, en esto pensar, porque tienes que pensar algo positivo. No digas palabras negativas, ni siquiera le digas a tus hijos algo. Tienes que revocar las palabras negativas en el nombre de Jesús. En esto pensad, dice la escritura, en esto pensad. Si hay cosas, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable y en lo de buen nombre. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, es donde podemos sanarnos. Y mire qué interesante lo que dice el verso 9. Lo que aprendiste, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto hace. Lo digo de nuevo. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste de mí, esto hacer. 5 cosas. Mantengan eso. 5 cosas. Estoy en Filipenses 4, versos 8 y 9. Estamos hablando sobre el trauma de lo que sucede en el cerebro. Cuando hablamos de aprendiste, del griego es matsano. Matsano. Que significa saber, estudiar o aprender. Cuando hablamos de la palabra recibiste es paralambano, que quiere decir recibir, tomar. De la palabra oísteis, okouo, que significa entender, escuchar, hablar, llegar al oído, obedecer, oír hablar, un oyente. Después dice, vistes. Lo que vistes es la palabra del griego eido, que es conocer, saber, percibir, reconocer, ver, comprender, conocer, entender, informar, mirar. Y la otra era hacer esto. Es la palabra del griego prazo, que significa ocupar, practicar, exigir, guardar, hacer algo. Y aquí en estas palabras tenemos 5 cosas. 5 cosas que tienen que ver con nuestro sentido. Qué interesante, hermano. Cómo Dios en la palabra
Cómo Dios en la Escritura nos habla de los sentidos, nos habla de lo que sucede en el cerebro. Por eso es que cuando hay un trauma, mantener la memoria es difícil porque está dañada por un evento negativo. Y esto provoca una ansiedad, un estrés, un malestar. Muchas veces lleva a una depresión. Ahí hay otros temas más. Tengo un tema llamado el fantasma de la depresión. Son varias enseñanzas. Están por internet. Entonces luego también trabaja. Hemos hablado del trauma, del cerebro. Y también está la corteza orbifrontal. La corteza orbifrontal es donde el cerebro se protege cuando hay un estrés en una parte de la persona de un evento negativo. En la corteza orbifrontal es donde la parte donde debe de ser empático, es donde ser compasivo con su prójimo. Cuando hay un evento negativo, un evento de trauma, la corteza orbifrontal empieza a trabajar en no la empatía, no es compasivo, no ayuda al prójimo, no es generoso. Qué interesante, hermano, todas estas cosas es lo que hace, lo que el cerebro hace de la escritura. Por eso es que cuando entendemos el mundo espiritual cómo funciona, nos da una gran enseñanza. Ahora, cuando hay un trauma también afecta a la corteza, lo que hablaba orbifrontal, afecta los sistemas cognitivos, en nuestra capacidad de aprender, en la capacidad de atención. Es la parte de la corteza orbifrontal donde está ligada con nuestros ojos. Por eso, según lo que te llame la atención, eso recibirás. Ahí en la corteza orbifrontal está la amabilidad, la compasión, el ser optimista, la fortaleza, la generosidad. Hay que recuperarnos. Hay que pedirle que el Señor sane nuestra corteza orbifrontal. Porque ahí se producen, quizás hay personas que no son generosas. Hay personas que no son amables, no son optimistas, no son sociables, no son generosos con nadie, le importa a ellos. Ahí hay un trabajo, ahí el enemigo tiene una herida, un trauma en la corteza orbifrontal. Entonces, cuando nosotros tenemos la atención de algo, cuando tenemos una atención plena en algo, ayuda a nuestros sistemas cognitivos. Porque favorece la capacidad de atención y la capacidad de memoria. El hecho que estés escuchando esta enseñanza, tu sentido de capacidad de memoria se está activando. Porque estás en una concentración, escuchando atento a las palabras, escuchando atento a la enseñanza. Y tu memoria está recibiendo eso y empieza una capacidad memorial. Cuando estamos distraídos en miles de cosas del diario vivir, los sistemas de memoria no mantienen la capacidad de poder tener una memoria real, si no está viviendo un sentido del diario vivir. Y lo otro también a través de la respiración, que es importante, que es colocar atención a algo. Es colocar la atención a algo. Lo hablé en otras clases también pasadas sobre el respirar, que el respirar ayuda mucho cuando una persona está con una alteración, con una ira. Tienes que respirar por la nariz. Y lento. Por la nariz, siempre por la nariz, nunca por la boca. Porque al respirar por la nariz va al cerebro. Mire qué interesante eso. Al respirar por la nariz va al cerebro. Al respirar por la boca va a los pulmones. Por eso el cerebro, ahí es mente. Respiramos a la mente. Y los pulmones van al alma. Y el cuerpo es lo que recibimos. Este tema nos da a entender lo importante que es que tengamos el cuidado de lo que estamos viviendo, de eventos traumáticos, de eventos de trauma, de eventos quizás hay cosas que quizás has guardado. Hay eventos quizás son fuertes, quizás te dan vergüenza decirlo, pero hermano, hay que hablar las cosas. No podemos callar. Lo que callamos, lo que no hablamos con la boca, el cuerpo va a querer hacerlo. Y como el cuerpo no habla, se van a producir las enfermedades, porque el cuerpo quiere hablar, pero el cuerpo no es boca. La boca es la que tiene que hablar del cuerpo. Pero como tu boca no quieres hablar, porque te da vergüenza, porque es un evento negativo, porque es un evento de trauma, como no quieres hablar y cierras tu boca, el cuerpo va a querer hablar. De ahí se producen las enfermedades.
Wow. Ahí se producen las enfermedades. Este es el tema. El cerebro y el trauma. El cerebro y el trauma. Todo evento de algún evento negativo se va a producir en nuestro interior en un trauma. Y todo trauma que no se logre remediar, todo trauma que no se logre sanar, se va a producir en algo que te va a alterar. Recuerdo que lo hablamos al comienzo, lo estuvimos enseñando, estamos hablando de neurociencia o neurología, esto lo habla la neurociencia, esto está comprobado en la neurología, lo que sucede cuando hay un evento traumático. Cuando hay un evento traumático, los hipocampos se reducen. Cuando se reduce el hipocampo, ahí se producen de los eventos, de los traumáticos, amnesia, que hay eventos que uno no se acuerda. No se acuerda del trauma, no se acuerda de su totalidad. Lo viste, lo percibiste, pero no te acuerdas de situaciones. Porque lo único que está afectando, lo único que tú ves es el trauma, la herida, pero no te acuerdas de los detalles de lo que sucedió. Y ahí porque los hipocampos se redujeron, ahí el cerebro tiende a cubrirse porque ve un peligro y se reduce. Se reducen los hipocampos. Pero en cambio, la amígdala del cerebro se expande. Ahí donde trabajan las emociones. La amígdala del cerebro trabaja en las emociones, las alteraciones, las iras, los shocks. Por eso es que a veces la gente explota. ¿Por qué? Porque vivió un evento negativo. Hay gente quizás de adultos que crecieron, pero como hubo un evento negativo, de repente explotan. Es como con las personas dicen, no, si esa es polvorita. De repente, pum, explotan y hermano, y gritan, y le da igual quien esté, y hablan, y gritan, y pelean, y andan siempre en discusión. ¿Qué pasó ahí? Porque hay alteraciones de eventos negativos que no fueron curados, que no fueron dañados, que fueron tan dañados en su vida en que no los pudo sacar, no los pudo hablar, no se pudo ministrar. Por eso que, hermano, termino ya con esto. Toda herida no confesada se va a producir en amargura. Todo trauma que no se hable se va a producir en una amargura el cual no te va a poder llevar a sanidades. Tienes que hablar, tienes que confesar. Todo trauma no confesado, no va a haber llenura. Escuche lo que hablo. Todo trauma no confesado, no va a haber llenura. A veces decimos, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de tu presencia. Pero si no hemos hablado, si no hemos confesado, ¿cómo se va a llenar? Si yo tengo esta botella, hermano, esta botella, con el jugo, con el agua, y se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, y luego cuando se llena empieza a rebosar, ¿cierto? Lo que está lleno no se puede llenar. Interesante eso. Lo que está lleno no se puede llenar. ¿Por qué? Física. Dios hizo las leyes. Dios hizo la física. Y lo que está lleno no se puede llenar porque está lleno. Eso dice la física. Y Dios es el creador de la física. Entonces, ¿qué hacer? Vaciarse. 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 Y cuando ya esté vacío, nuevamente podrá ser lleno. Pero no se puede algo vaciar si primeramente no quitas todo eso. No se puede algo llenar nuevamente. Y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero llenos del Espíritu Santo de Dios, muchas veces estamos llenos de trauma, llenos de rencores, llenos de miedo, llenos de envidia, llenos de eventos negativos, llenos de eventos traumáticos, violaciones, carencias, falta de amor, falta de perdón, baja autoestima. Estamos llenos de puros eventos negativos. Por eso que lo que está lleno no se puede llenar, se tiene que vaciar. Dios les bendiga. Gracias por haber estado conectado. Espero haber sido muy claro en el tema sobre el cerebro y el trauma. Y si necesitan la liberación, busquen. No se queden solos. No se queden con la enseñanza. Busquen ayuda.
No se queden con la enseñanza que se les dio. Busquen ayuda, por favor. Busquen ayuda. El cerebro y el trauma. Una enseñanza más para que les pueda bendecir. Les bendigo sus vidas, sean sanados, los recuerdos sean liberados, pero ustedes tienen que hacer la otra parte. Dios hace una parte, ustedes ahora tienen que hacer la otra. Busquen ministros, hablen, confiesen y serán sanos. Solo manos llenas podrán llenar manos vacías.